Es una de las cosas más memorables que tengo en mis recuerdos. Fue parte de mis pesadillas por meses. Yo creo que cuando tú no tienes cementerio, no tienes nada, tíralo adentro del mar. Primero hay que darle comida a los pescados. En un cráter de un volcán no sería mejor. Tú vas volando en un helicóptero, abre la compuerta, todo para abajo. ¿Quién va a ir a buscar un cráter de volcán? Nadie. Una de las puertas empezó a girar, pero violentamente. 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 Pum, 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 algo. O sea, ahora, o sea, que no era, se abrió ligeramente, no. se ha roto un mecanismo y se ha... Violentamente. ¿Han cachado que hay algunas películas que se consideran embrujadas como una especie de cine maldito? Por ejemplo, se dice que en El Exorcista se empezó a quemar el set de manera inexplicable. En la película Poltergeist utilizaron esqueletos reales porque por alguna razón eran más baratos que los falsos. Igual raro, pero se dice que por esto las actrices murieron de forma súper trágica. Otro caso que encuentro que muy brígido es lo que le pasó a John Richardson, el director de efectos especiales de La Profecía, una película sobre el mismísimo anticristo. Resulta que tuvo un accidente en Holanda con su pareja, que también era su asistente. Ella muere decapitada igual, pero igual a una escena de la película. Todo esto pasa un martes 13 y para rematar todo así onda ya brígido, la película en inglés se llama The Omen. Bueno, se supone que el accidente fue al lado de un letrero que decía Omen 66.6 kilómetros. Pero ¿será verdad todo esto del cine maldito, de las maldiciones? Porque la gente de marketing es capaz de cualquier cosa por vender algo. Y ahí es donde entra harto chanterío igual, como los productores de la película Encuentros de Cuarto Tipo, que le pagaron a la prensa para publicar desapariciones falsas en Alaska, o el proyecto de las brujas de Blair, que llenaron las calles con carteles de que se buscaban los actores como si estuviesen desaparecidos, para hacernos creer que la película era real. A veces la verdadera maldición es un departamento de publicidad con mucho presupuesto y dispuesto a todo por vender. Pero cuando yo era chico, sentado frente a esta tele con poto de 14 pulgadas, me da lo mismo el detrás de cámara, me da lo mismo el marketing. En verdad no sabía, porque antes no había internet, entonces era súper difícil saber todas estas cosas. Pero sí había una frase que hacía que me cagara de miedo, basado en hechos reales. Y ahí todo se iba a la mierda, porque ya no era un actor con máscara o maquillaje, era una posibilidad. Si eso le pasó a los protagonistas en su casa, en su cama, en su barrio, entonces nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso hago este video, porque dejando atrás las cámaras y todo eso, hay una historia real, gente real que le pasó esto, que sufrieron esto. No me voy a enfocar en la calidad de las películas porque en verdad algunas no son tan buenas, o no le hacen justicia a lo que pasó realmente. Entonces, más que un análisis cinéfilo, me voy a enfocar en los hechos verídicos, en las pruebas, los antecedentes, todo lo que llevó a estos productores a querer hacer una película sobre un hecho real. Y eso es lo perturbador, porque la película termina, pero los monstruos siguen sueltos. Y no sabemos si sin querer podemos ser parte de una futura historia de terror basada en hechos reales. En el 2017, el director Paco Plaza nos entregó Verónica, una película que revitalizó el terror español. La historia nos sitúa en la Madrid de los años 90, donde una adolescente, agobiada por las responsabilidades de cuidar a sus hermanos menores mientras su madre trabajaba sin descanso, decide jugar a la Ouija durante un eclipse. El resultado es un descenso frenético al horror, sombras que la acechan, marcas en la piel y una presencia demoníaca que termina consumiéndola. La verdadera historia no empieza después de un eclipse, sino con el deterioro lento y silencioso. Estefanía Gutiérrez Lázaro era una joven de Vallecas que tras realizar una sesión de Ouija en su escuela en el año 1990, para contactar al pololo fallecido de una amiga, nunca volvió a ser la misma. La maestra rompió la tabla, o sea, fue a ver lo que pasaba en la habitación. Al ver lo que pasaba, rompió la tabla la maestra, salió un humo del vaso y el humo fue derecho a mi hija. Durante meses, sus padres, Máximo y Concepción, vieron cómo su hija se transformaba. No había efectos especiales, había ataques de ira, ruidos inexplicables
y una rigidez física que los médicos, tras pasar por incontables hospitales, no pudieron diagnosticar. Estefanía decía ver figuras negras que la llamaban por su nombre. En agosto del 91, la joven falleció en el hospital tras una asfixia súbita, dejando atrás sí un vacío que pronto se llenaría con algo más. Lo que diferencia este caso de cualquier otro tipo de leyenda urbana es que aquí entraron las instituciones del Estado. Cuando los agentes fueron a esa casa, lo que vieron debió sorprenderles bastante, puesto que, según se dice, al salir escribieron el primer informe policial en el que tengamos constancia, en el que se reconocen fenómenos paranormales. Y en un momento dado, pues de un armario que hay enfrente del salón, pues se abre la puerta del armario súbitamente, pero vamos, flash, una cosa muy rara. El 27 de noviembre del 92, el inspector José Negri y otros 3 agentes fueron a la casa por una llamada desesperada de los Gutiérrez. El acta que redactaron, el informe policial 2404, es el santo grial del misterio en España. Negri dejó por escrito que vieron cómo la puerta de un ropero se abría violentamente, cómo un crucifijo se giraba solo, cómo aparecían manchas inexplicables. Incluso una foto de Estefanía se empezó a quemar espontáneamente dentro de un marco, quemando solo su rostro mientras el vidrio parecía intacto. Vi que el crucifijo de nácar estaba en el suelo y el crucifijo de madera que estaba pegado al crucifijo de nácar estaba volcado hacia abajo. El ruido no provenía de arriba ni de abajo, provenía de aquí. Y además muy cercano a donde estábamos sentados nosotros. La vida de la familia tampoco mejoró después de que llegaron los policías. Y estaba puesta yo así, y mi hijo ahí enfrente. Cuando estaba mirándole y de refilón vi que venía algo hacia su cabeza. Y le dije, Ricardo, y bajó mi hijo la cabeza y era un vaso que venía, lo que no sé de qué dirección, venía a darle a la cabeza. Estaba aquí echado, durmiendo, era sobre la 1 o las 2 de la mañana aproximadamente y noté como si algo estuviese subido en mis pies. Yo me asomé para ver qué era, pero no veía nada y de repente encendí luz y vi una cosa que saltaba hacia la pared. Veía una niña. ¿Una niña? Sí, aproximadamente 6, 7 años. Siempre veía a esa niña, nunca me decía nada. Siempre estaba ahí, pero nunca me decía nada. Al final, incapaces de soportar la atmósfera de la casa y la presión social, los Gutiérrez decidieron venderla y cambiarse a otro barrio para intentar empezar de cero. Máximo, el padre, falleció años después y la madre, Concepción, siempre sostuvo que lo que vivieron fue real. Pero en el 2018 el caso de un giro inesperado. 2 hermanos de Estefanía, Ricardo y Maximiliano, rompieron el silencio y dieron una entrevista para el diario El Mundo. Tienes a una familia con unos mocosos de 9 años, de 7 años, de 10 años, de 16 años, los tienes en la puerta, haciendo un paripé, sugestionados por la madre, obligados por la madre, pero si no haces esto te voy a dar palo para hacer un fuerte, ¿vale? Y resulta que unos se esconden para tirar piedras, otros para tirar babas y otros para dar portazos y dar golpes a los armarios. Yo la piedra, yo la escucho como los demás. Mi hermano confiesa que es él el que tira esa piedra. Y estaba mi hermano, obviamente, estaba mi hermana, estábamos todos allí. Y la gracia la hice yo porque fue quien la tiró y la cogí yo, pero la cogí del florero. Sus declaraciones fueron como un balde de agua fría para los creyentes de esta leyenda. Dijeron que su madre, sumida en el duelo patológico y una estabilidad emocional profunda, pudo haber manipulado algunos de los fenómenos para mantener viva la tensión sobre la muerte de su hija. Según ellos, el ambiente de sugestión en la casa era tan alto que cualquier crujido de madera se interpretaba como un mensaje del más allá. Curiosamente, los nuevos dueños del departamento han declarado en múltiples ocasiones que desde que viven ahí nunca han sentido nada extraño. El caso Vallecas nos deja en un terreno gris. Por un lado tenemos la firma de un inspector de policía que jura haber visto lo imposible. Por otro lado, el testimonio de los hijos que apuntan a una tragedia psicológica y familiar. Quizás el verdadero horror no fue un demonio de la ouija, sino como una pérdida traumática puede fracturar la percepción de la realidad en un entorno donde no hay espacio para el duelo. Al final, los archivos quedan abiertos y las sombras en el pasillo de aquel departamento de Vallecas siguen siendo parte de esa España negra que el cine intentó capturar, pero que la realidad prefiere mantener en silencio. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída.
Hace poco, Netflix estrenó The Deliverance, dirigida por Lee Daniels. La película nos traslada a una casa humilde de Pittsburgh, aunque en realidad fue en Indiana, donde una madre soltera lucha contra sus propios demonios, el alcoholismo y la violencia, mientras una presencia maligna empieza a poseer a sus hijos. La cinta se apoya mucho en el drama familiar y en las cosas típicas de los exorcismos, voces guturales, levitaciones y una batalla final entre la fe y el mal. Es el cine haciendo lo que mejor sabe hacer, amplificar el miedo para llenar la pantalla. Pero si escarbamos un poco en la superficie, encontramos un expediente de casi 800 páginas que es mucho más frío y aterrador que cualquier efecto visual. La historia real pasó en el 2011, en la ciudad de Gary, Indiana. LaToya Hammonds, su madre y sus 3 hijos arrendaron una casa sin saber que se convertirían en los protagonistas del caso de posesión mejor documentado de la historia moderna de Estados Unidos. Lo que empezó con moscas que invadían la casa en pleno invierno pronto escaló a lo inexplicable, sombras que cruzaban el pasillo y, lo más grave, los niños entrando en un estado de trance donde sus rostros se deformaban y hablaban con voces impropias de su edad. Acá el relato se convierte en oro puro para nosotros quienes nos gusta el misterio, porque no tenemos solo el testimonio de la familia. El Departamento de Servicios Infantiles, DSS, intervino, creyendo que se trataba de un caso de negligencia o abuso contra los niños. Sin embargo, lo que los funcionarios estatales registraron en sus informes oficiales los dejó sin respuesta. I'm watching her, watching her on the bed. His head is doing this. His eyes are rolling around and he's talking in a crazy voice. I've been here long enough. The cage will kill. I'm going to kill now. El momento más impactante quedó registrado en la visita de un hospital local. Una trabajadora social del gobierno y una enfermera declararon bajo juramento y en un reporte oficial haber visto al hijo de LaToya de 9 años subir caminando hacia atrás por una pared hasta llegar al techo para luego dar una voltereta y aterrizar de pie. He went up the wall real bad. Standing like this, facing the wall this way, and went up the wall and came back around and stood back in front of us. What did you do when that happened? I left him. She walked out. I saw. No fue una visión de una madre desesperada, fue un funcionario público poniendo su firma en un documento del Estado para validar lo que vio. So I have the intake officer's report, and this is by Valerie Washington, the family case manager, dated April 23rd, 2012. Okay. And this was Valerie Washington that did say, later that evening, he began to growl. He charged at the grandmother's stomach and head-butted her several times. La policía de Gary, liderada por el capitán Charles Austin, un escéptico que terminó convencido de que esta casa estaba maldita, realizó inspecciones exhaustivas, pero no encontró trucos ni cables. LaToya y su familia finalmente abandonaron la casa y se cambiaron a Indianápolis, donde, según reportan, los fenómenos terminaron al tiro. El destino de la casa es tan cinematográfico como el resto de la historia. En el 2014, el investigador paranormal Zach Bagans, conocido por Ghost Adventures, compró la casa en $35,000 para filmar un documental llamado Demon House, pero tras experimentar problemas de salud y accidentes extraños durante el rodaje, Bagans no quiso seguir investigando ni meterse en problemas y prefirió demoler la casa. Hoy, en la calle Carolina, solo queda un terreno baldío y una cicatriz en el barrio que nadie se atrevió a volver a edificar. El caso de LaToya Hammonds nos obliga a mirar este horror desde una perspectiva institucional. Cuando el sistema de salud, la policía y los servicios sociales, 3 pilares que se encargan de darle una explicación lógica a lo que pasa, coinciden en que aquí nada tiene sentido. El escepticismo se quedó sin argumentos. Quizás no se trata de demonios en el sentido bíblico, sino de lugares que, por alguna razón, guardan una energía que la ciencia aún no sabe medir. Lo que es seguro es que para el estado de Indiana, durante unos meses del 2011, lo imposible fue parte del registro oficial. Demons can actually possess you, use you, so you can give them souls, and they make you take your own life, So, I mean, it's real. And a lot of people don't think about it and live their lives day to day. You never think that it would be you.
En 1982, el cine de terror estremeció a todo el mundo con El Ente. La película nos presenta a Carla Morán, una mujer que es atacada física y sexualmente de forma repetida por una fuerza invisible. A diferencia de las historias de casas embrujadas donde los platos se caen y las cosas vuelan, aquí el horror es visceral, personal y humillante. La cinta muestra a científicos instalando cámaras y sensores tratando de capturar a un agresor que no tiene rostro, pero sí una fuerza devastadora. Fue una película que perturbó a la audiencia de la época por su crudeza. Pero lo que pocas personas sabían es que el guión de esta película se basaba casi completo en los diarios de investigación de un equipo de parapsicólogos de la Universidad de California. La Carla Morán de la vida real se llamaba Doris Bitter. No vivía en una mansión, sino en una casa pequeña y descuidada en Culver City, California, en 1974. Doris era madre soltera con una historia personal difícil, lidiando con la precariedad y el trauma. Pero lo que pasaba en su habitación desafiaba cualquier explicación psicológica simple. Doris afirmaba que 3 entidades la golpeaban y abusaban de ella frecuentemente. Lo que le sube el peso a todo esto es la participación de los doctores Barry Taff y Kerry Gaynor, del laboratorio de parapsicología de la UCLA. Se equiparon con cámaras, grabadores de audio y sensores magnéticos. Entraron a la casa esperando encontrar un caso de histeria colectiva. Lo que obtuvieron fueron pruebas que hasta el día de hoy circulan en los rincones más oscuros de internet. Fotografías donde se aprecian arcos de luz inexplicables rodeando a Doris y testimonios de un equipo de más de 30 personas que afirmaron ver cómo una neblina verdosa se materializaba en la esquina del cuarto mientras Doris era arrojada contra las paredes. All the instruments started clicking away. So I knew everyone was seeing this at the same time that I was. They were ducking, and everyone was saying, oh my God, look at that, oh my God. And then Doris started screaming. That was the woman who was being belabored by this creature. Started screaming, I don't want to see your lights, show us yourself. Damn you, show us yourself. She started cursing and swearing at it. And there, lo and behold, at that point, it started to appear. It sort of developed a kind of, a kind of arm was articulated. You could see sort of like an arm, and then a neck. And then of all things, a kind of bald head. Now this could have been our imagination, but collectively we saw the same thing, every one of us. We saw the same thing. Lo más triste de todo es que Doris nunca encontró la paz. Ella estaba convencida de que esta entidad estaba aferrada a ella, no a la casa. Se cambió varias veces y terminó viviendo en Texas. Según sus hijos, los fenómenos la siguieron, aunque con menor intensidad, pero durante años. Doris falleció en 99 a causa de una salud deteriorada por décadas de estrés y un estilo de vida errático. Años después salió el hijo mayor a decir que estas fotos que tomó la UCLA no eran nada en comparación al horror que tuvieron que vivir realmente. El caso de Doris es un recordatorio que a veces el horror no elige cementerios ni iglesias, sino que se queda con quienes ya están en una posición vulnerable. La ciencia fue en su casa buscando fantasmas y se encontró con algo que no supieron clasificar, ya sea que creas en entidades de otra dimensión o en el poder incontrolable de la mente humana bajo presión. Las fotos de Doris, con esos extraños arcos envolviéndola en la oscuridad, quedan como evidencia de una realidad que preferimos no tener que vivir nunca. You have to make sure that something you have documents objectively, physically, what you're experiencing. Well, our photographs in some respects did that. Plus, there were up to 25 or more people seeing the same thing at the same time. Hallucinations are not collective. So what was the cause of that event? We don't know. This stuff is so hard to pin down. It's so hard to actually observe with your own eyes and to be able to record beyond that point. La verdad es que es más fácil echarle la culpa a los fantasmas, y aunque da miedo y es súper terrorífico, hay mucha gente que le gusta esa anécdota, esa historia de me penaron. Pero cuando cerramos la carpeta de lo paranormal y abrimos los expedientes de nuestra propia realidad, nos enfrentamos a un horror mucho más difícil de procesar. Porque ya dejamos atrás la sombra, la silueta, los fantasmas y todo, y vemos la luz cegadora de la crueldad humana. Porque a veces el miedo no necesita atravesar paredes o mover cosas, solo necesita que lo dejes entrar en tu casa. En el 2011, el cine australiano estrenó Snowton, una película que no busca asustar con sombras o fantasmas, sino esquiar con la realidad. La cinta nos sumerge en los suburbios deprimidos de Adelaida, donde un hombre carismático y manipulador, John Bunting, se convierte en una figura paterna para un adolescente vulnerable. Bajo la excusa de limpiar
el barrio de pedófilos y gente indeseable, Banting lidera un grupo que desciende en una espiral de tortura y asesinato. Es el retrato de cómo el odio puede disfrazarse de justicia en los lugares que el mundo decidió olvidar. Lo que pasó en el sur de Australia entre el 92 y el 99 es conocido como el caso de los cuerpos en los barriles. John Banting, el asesino en serie más prolífico de la historia de Australia, no era un genio del mal. Era un hombre común que alimentaba los prejuicios de su comunidad. Banting convencía a sus seguidores que sus víctimas, vecinos, amigos, incluso hasta familiares, eran personas que merecían morir. El horror real salió a la luz el 20 de mayo del 99, cuando la policía entró a una antigua sucursal bancaria abandonada en el pequeño pueblo de Snowdon. En la bóveda del banco se encontraron 6 barriles de plástico llenos de ácido clorhídrico que contenían los restos de 8 personas. I remember opening some of the barrels. I could see a foot. Some of them had clothes on, jeans and a belt and stuff like that. But it appeared that some of them had been just bundled into these things, sort of head first, or were folded in half and just wedged into these drums. En la investigación se dieron cuenta que el grupo no solo mataba por una ideología retorcida, sino que también cobraba las pensiones y beneficios estatales de las víctimas después de asesinarlas, convirtiendo la muerte en un negocio comercial. El juicio fue uno de los más largos y costosos de toda la historia australiana. John Banting y su cómplice Robert Warner fueron condenados a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Pero el daño fue mucho más allá de la cárcel. El pueblo de Snowdon, que no tenía nada que ver con todo esto, porque la mayoría de las cosas pasaron en Adelaida y solo se usó la sucursal del banco para esconder los cuerpos, terminó estigmatizado para siempre. Durante años se debatió si el pueblo tenía que cambiarse el nombre para salir del estigma y el morbo turístico. James Blasakis fue el joven que ayudó a la justicia y permitió que se conocieran a los culpables. Él sigue cumpliendo su condena en una ubicación protegida por miedo a represalias. El caso de Snowdon es un recordatorio de la vanidad del mal. El verdadero terror no vino de un demonio, vino de la facilidad con la que una comunidad abandonada por el sistema puede ser manipulada para normalizar la violencia. El horror aquí vive en la invisibilidad, cómo 12 personas pudieron desaparecer de los márgenes de la sociedad sin que nadie hiciera las preguntas correctas a tiempo. Al final, los barriles de la bóveda son el símbolo de lo que pasa cuando el odio encuentra un lugar donde esconderse a plena vista. En el 2012, el director Craig Sobel presentó Compliance, una película que generó una gran impotencia. La trama es engañosamente simple. En un restaurante de comida rápida, una gerente recibe la llamada de un hombre que se identifica como policía. El oficial afirma que una de las jóvenes empleadas ha robado dinero a una cliente y da instrucciones precisas de cómo proceder mientras él llegaba al lugar. Lo que sigue es un experimento psicológico en la vida real filmado con una frialdad clínica. Una serie de humillaciones y abusos que escalan paso a paso, donde nadie se atreve a cuestionar la voz que viene del teléfono. La película es un espejo incómodo que nos pregunta, ¿hasta dónde llegarías por hacer caso a la autoridad sin cuestionar nada? Lo cuático es pensar que la película es casi una transcripción de lo que pasó el 9 de abril del 2004 en un McDonald's de Kentucky. Louise Ogborn, una empleada de 18 años, fue llamada a la oficina de la gerente, Donna Somers, bajo la misma premisa, una supuesta acusación de robo. Al otro lado del teléfono estaba un hombre que se hacía llamar el oficial Scott. Durante más de 3 horas, este hombre manipuló a la gerente y a los empleados para que sometieran a Louise a registros al desnudo, sentadillas y finalmente actos de abuso sexual por parte de la pareja de la gerente, quien fue llamado para ayudar en la vigilancia. Lo perturbador real es que todo quedó registrado desde las cámaras de seguridad del local. En los videos se ve como personas normales, trabajadores promedios, cometiendo actos atroces simplemente porque una voz de autoridad les decía que era el procedimiento legal. Nadie pidió una placa, nadie llamó a la policía real para verificar que esto fuera verdad. La obediencia fue ciega. So I felt like I had done something wrong, that maybe I should have done something, maybe I should have fought back, maybe I should have ran. El desenlace de este caso dejó un sabor amargo en la justicia estadounidense. La investigación logró rastrear las llamadas hasta David Stewart, un guardia de seguridad de una cárcel en Florida, quien realizaba estas llamadas como una especie de juego de poder retorcido. A pesar de que se le vinculó con más de 70 llamadas similares en todo el país, Stewart fue declarado no culpable en 2006 debido a la falta de pruebas físicas concluyentes que lo situaran físicamente en el lugar donde se hacían las llamadas. Por otro lado, la gerente Donna Somers fue condenada a libertad condicional y obviamente fue despedida, alegando que ella también fue víctima de manipulación. Louise Ogborn, la verdadera víctima de todo esto, demandó a McDonald's por negligencia y faltas de protocolos de seguridad, logrando un acuerdo multimillonario.
pero las cicatrices psicológicas de esa tarde, donde todos sus compañeros le dieron la espalda por seguir las instrucciones de un teléfono, es algo que ningún juicio pudo reparar. You were a prisoner I was. and a victim of sexual assault. Yes. El caso de Louise Ogborn es un recordatorio brutal de la fragilidad de nuestra ética frente a la autoridad, en un entorno laboral donde cuestionar al superior es sinónimo de despido y donde la figura de policía es incuestionable, el sentido común desaparece. El horror aquí es sistemático, nos enseña que no hace falta una entidad demoníaca para que el mal se manifieste, solo se necesita alguien con el tono de voz adecuado y una víctima que no tenga el poder de decir no. Al final, la cámara de seguridad del McDonald's grabó algo mucho más aterrador que un fantasma. Grabó la facilidad con la que perdemos nuestra humanidad por cumplir una orden. I begged her every time she came in the room, get me out of here. Please get me out of here. Donna, please, please. I didn't do anything wrong. Please believe me. En el 2013, el director T. West utilizó el formato del found footage para entregarnos The Sacrament. La película sigue a un equipo de periodistas que viajaban a una comunidad aislada llamada Eden Parish para visitar a la hermana de uno de ellos. Lo que encuentran al principio es una utopía, gente de todas las razas viviendo en armonía bajo la guía espiritual de un hombre al que llamaban Padre. Sin embargo, las cámaras empiezan a captar grietas en el paraíso, miradas de auxilio, guardias armados y un control psicológico asfixiante. La película termina con una recreación visceral de un suicidio colectivo. Aunque es una obra de ficción, cada plano y cada línea de diálogo del líder está inspirado en un archivo real que hasta el día de hoy es difícil de escuchar sin estremecerse. La realidad supera el cine en una escala devastadora. El 18 de noviembre del 78, en una remota selva de Guyana, más de 900 personas perdieron la vida en el que se conoció como la masacre de Jonestown. El líder era Jim Jones, un hombre que fundó el Templo del Pueblo bajo promesas de justicia social, igualdad racial y una vida comunitaria lejos del capitalismo voraz de Estados Unidos. Jones no reclutaba monstruos, reclutaba gente trabajadora, ancianos y familias que buscaban desesperadamente un mundo mejor. El archivo más escalofriante de este caso es la llamada Death Tape. Es una grabación de audio de 44 minutos recuperadas por el FBI donde se escucha a Jones instando a su congregación a cometer un suicidio revolucionario, mientras los niños lloran de fondo y los guardias rodean el perímetro. No hubo un veneno mágico, fue cianuro mezclado con una bebida de frutas. El audio es crudo, saturado y lleno de interferencias, encajando perfectamente con esta estética de cinta perdida que tanto nos estremece, pero con el peso de saber de que todo lo que escuchas es el fin de una comunidad entera. You don't fail to follow my advice. You'll be sorry. You'll be sorry. We used to sing this world's not our home. Well, it sure isn't. He doesn't want to tell him. All he's doing, if they will tell him, assure these children. Some people assure these children of the relaxation of stepping over to the next plane. De las más de 900 víctimas, más de un tercio eran niños. Y los pocos que lograron salvarse fue porque escaparon horas antes a la selva o se escondieron en las cabañas. El sitio de Jonestown fue reclamado por la selva. Hoy solo quedan escombros oxidados y una placa conmemorativa que apenas se mantiene en pie. Jim Jones fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza, dejando atrás de sí un vacío legal y emocional que destruyó a cientos de familias de Estados Unidos que nunca pudieron recuperar los restos de sus seres queridos o entender cómo sus parientes terminaron en una fosa común tan lejos de su hogar. Jonestown no fue solo un caso de locura religiosa, fue la tragedia de la esperanza manipulada. Jim Jones entendió perfectamente las carencias del sistema y la usó para construir una jaula de oro. El horror real aquí es notar que la mayoría de esas personas no querían morir, querían vivir en un lugar donde no fueran juzgados por su color de piel o su nivel de ingresos. El sacramento de Jones fue el último acto de un narcisista que prefirió destruir a su pueblo antes que perder el control. Al final, Jonestown nos recuerda que el sueño de la utopía se puede convertir en la peor pesadilla cuando el poder se concentra en una sola voz y además es incuestionable. We've set an example for others. We've set 1,000 people who say we don't like the way the world is. Take our life from us. We laid it down. We got tired. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide, protesting the conditions of an inhumane world. Después de ver todo el mal que podemos llegar a tener por dentro nosotros como humanidad, el siguiente paso instintivo es mirar hacia arriba. Y quizás por eso nos obsesiona tanto el cielo, el universo,
porque preferimos creer de que el mal viene de otro lugar en vez de que esté al lado de nosotros. Pero en los archivos de Fenómeno OVNI lo que encontramos no es siempre esperanza o curiosidad científica. A veces el encuentro con lo de allá afuera deja cicatrices tan reales como un disparo, recordándonos que en este vasto universo quizás somos la presa de algo que no conocemos. En 1993, Fuego en el Cielo se convirtió en una pieza de culto gracias a una de las escenas de abducción más terroríficas de la historia. La película narra la desaparición de Travis Walton, un trabajador forestal de Arizona, y el calvario de sus compañeros, quienes fueron acusados de asesinarlo hasta que él reapareció 5 días después. Aunque la mayor parte de la película es un drama tenso sobre la sospecha y el acoso policial, los últimos 15 minutos son legendarios, una recreación surrealista y viscosa de lo que ocurrió dentro de la nave. El director, cansado de los grises amistosos de Spielberg, decidió que los alienígenas debían ser viscosos y su tecnología debía ser orgánica y repulsiva. La famosa escena donde Travis es envuelto en una membrana y sometido a un experimento en una aguja en el ojo es horrible. Esta escena me traumó de cabro chico, la vi cagado de miedo y me vuelve a dar miedo cada vez que la vuelvo a ver. Lo subí a mi historia hace poco y mucha gente me respondió lo mismo. O sea, esta película nos cagó la vida a toda una generación. Y si bien Travis Walton dice que esta escena es brígida, es súper aterradora, no se parece en nada a lo que él vivió, o sea, dice haber vivido. El relato de Travis, según sus declaraciones iniciales y su libro The Walton Experience, es quizá menos terrible pero mucho más extraño. Travis afirma que recuperó la conciencia en una sala pequeña, con una luz tenue y un aire denso y difícil de respirar. Al mirar a su alrededor no vio monstruos con costras ni nada parecido a la película, sino que 3 seres bajos, los que conocemos como los grises, con ojos enormes y oscuros que lo observaban en silencio. Travis no se quedó paralizado por el miedo. O sea, según su testimonio, entró en pánico, pero trató de defenderse. Agarró un cilindro de cristal que estaba cerca y empezó a amenazar a estos seres, gritando que se alejaran. Ellos, ante su reacción violenta, simplemente abandonaron la sala de forma calmada. Después de esto, Travis salió de la habitación y se encontró en una sala mucho más grande con una cúpula que proyectaba las estrellas. Ahí asegura que se encontró con un hombre de aspecto humano, alto, con casco y traje azul, que no hablaba, pero que lo guió suavemente hacia otra dirección. Travis pensó que era un piloto humano en una nave experimental, hasta que vio a otros 3 seres iguales a los grises que vio en la primera sala. Lo último que recuerda es que le pusieron una máscara en la cara y volvió a despertar 5 días después a la orilla de una carretera, sintiendo que solo habían pasado un par de horas. Los productores sintieron que el relato de Travis era muy fome, muy limpio todo, era muy parecido a lo que ya existía en esa época, y ellos querían asustar, ellos querían que la gente se cagara de miedo para poder vender la película. Hay que recalcar que el archivo real es la declaración de un hombre que bajo hipnosis y pruebas de polígrafo mantuvo la misma versión, que intentó pelear contra sus captores. Travis no fue una víctima pasiva, fue un hombre que, según su verdad, despertó en el lugar equivocado y trató de luchar por su vida en un entorno que la lógica terrestre no puede explicar. El incidente de Travis Walton nos deja una enseñanza sobre la memoria y el cine. A veces la ficción necesita inyectarnos una aguja en el ojo y traumarnos para que miremos, pero la realidad de Walton es más inquietante. La posibilidad de que allá arriba no solo existan monstruos, sino inteligencia que nos observan con la misma curiosidad clínica con la que nosotros observaríamos animales en un laboratorio. Al final, Travis no regresó con respuestas, regresó con una pregunta que el archivo sigue sin contestar: si los seres que vio eran humanos o algo más, y por qué decidieron devolverlo. Es una de las cosas más memorables que tengo en mis recuerdos. Fue parte de mis pesadillas por meses. Hay muchas cosas que trajo negativas a mi vida. Y la verdad hubiera preferido que esto nunca hubiera pasado. Pero el horror no siempre viene de galaxias lejanas, a veces está aquí mismo, en la tierra que pisamos, y se alimenta con el silencio de nuestra propia gente. Ahora vamos a abrir los archivos de nuestra propia geografía del miedo, un lugar donde la brujería antigua y los secretos de Estado se entrelazan en la oscuridad del sur.
En el 2023, el director Christopher Murray estrenó Brujería, una película que nos transporta al Chiloé de 1880. La historia sigue a Rosa, una niña huilliche que tras el asesinato de su padre a manos de un colono alemán, buscó refugio y justicia, pero las autoridades le dieron la espalda. Entonces solo encontró esta contención en una organización clandestina de brujos. La película nos muestra una isla donde la magia no son destellos de luz, sino ritos de tierra, sangre y resistencia. Es una obra que captura la tensión entre el mundo indígena y el avance civilizador del Estado chileno. La prensa la vendió como la The Witch chilena, pero tras la ficción de la Niña Rosa se esconde uno de los procesos judiciales más extraños y violentos de nuestra historia republicana. La realidad se documentó en un juicio masivo que empezó en marzo de 1880. El gobernador de Chiloé en ese entonces, Luis Martiniano Rodríguez, decidió terminar con lo que él llamaba una asociación ilícita de maleantes, pero que los chilotes conocían como la Recta Provincia. No eran solo personas que hacían pociones, era un estado paralelo, tenían su propio sistema de justicia, su propia recaudación de impuestos y una jerarquía de reyes y vicerrectores que gobernaban en la isla desde las sombras, supuestamente con una sede en la mítica cueva de Quicaví. El archivo judicial de la época es fascinante y perturbador. Los detenidos declararon bajo presión, y muchas veces en verdad bajo tortura, la existencia del macuñ, un chaleco hecho con la piel del pecho de una mujer muerta que les permitía volar, y del imbunche, un ser deformado desde la infancia para custodiar la cueva. Sin embargo, si leemos entre líneas, lo que el archivo revela es una organización de resistencia política y social. En un Chiloé abandonado por el gobierno central de Santiago, los brujos eran los que ponían orden, cobraban deudas y protegían a los suyos de los abusos de los colonos. El juicio no era solo contra la magia, era contra lo que el Estado chileno no podía controlar. El juicio terminó con decenas de hombres condenados a la cárcel por asociación ilícita y heridas, ya que el tribunal, en un acto de racionalidad forzada, no podía condenarlos por brujería, porque legalmente la brujería no existía. La Recta Provincia fue oficialmente desarticulada y muchos de sus líderes murieron en la cárcel o regresaron al anonimato del campo. Con el tiempo, la cueva de Quicaví fue sellada o se perdió con la maleza. La organización pasó a formar parte del folclore y los cuentos de advertencia para los turistas. Hoy, si vas a Quicaví, verás un pueblo tranquilo frente al mar, pero en la memoria oral de los chilotes, la Recta Provincia no murió del todo. Se dice que los archivos del juicio fueron quemados o escondidos para evitar que la gente supiera la verdadera magnitud del poder que tenían. Lo que quedó fue el mito, la idea de que bajo el barro de la isla todavía late un corazón antiguo que no responde a las leyes de la capital. El caso de la Recta Provincia es el ejemplo perfecto de cómo el horror es una herramienta de poder. El verdadero miedo del Estado no eran los hombres que volaban con chalecos de piel, sino los hombres que se organizaban en las sombras para ejercer su propia justicia. Al final, este expediente nos recuerda que la identidad de un pueblo es difícil de erradicar. Puedes encarcelar a los brujos y quemar sus libros, pero no puedes borrar la niebla de una isla que aprendió a proteger sus secretos de quienes vienen de afuera a imponer su ley. En el 2018, el dúo de directores Cristóbal León y Joaquín Cosiña nos entregó La Casa Lobo, una pesadilla de animación stop motion que se siente como si hubiera sido desenterrada de un búnker olvidado. La película sigue a María, una joven que escapa de una secta alemana en el sur de Chile y se refugia en una casa que está en constante transformación. Las paredes se derriten, los objetos cobran vida y la amenaza del lobo siempre está afuera, susurrando. Ahí está María, trabajando de sol a sol. Es una obra de arte perturbadora y que usa la metáfora visual para hablar de un trauma psicológico, el encierro y la manipulación mental. Pero la realidad que inspiró esta animación es mucho más oscura que un sueño. Fue una política de Estado. El lobo en la vida real tenía nombre y apellido, Paul Schaeffer, un ex nazi y un pedófilo prófugo que fundó en 1961 la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, cerca de Parral. Durante más de 4 décadas, este enclave alemán operó como un estado dentro de otro estado. Los archivos judiciales y los testimonios de los sobrevivientes describen un régimen de esclavitud moderna, trabajo forzado de sol a sol, separación de familias y abuso sexual sistemático a niños chilenos y alemanes. Pero lo terrorífico no es solo lo que pasaba dentro de Colonia Dignidad.
era el apoyo y la impunidad que lo permitía desde afuera. Durante la dictadura de Pinochet, la colonia no solo fue tolerada, sino que se convirtió en un brazo operativo del terrorismo de Estado. Sus instalaciones fueron utilizadas por la DINA como centro clandestino de detención y exterminio de opositores políticos. Se sabe que agentes del Estado fueron entrenados allí y que la tecnología de la colonia se usó para desaparecer personas. Estoy limpio con mi conciencia y limpio con mi frente. Yo creo que lo que hice lo volvería a hacer. No dejaría periquito vivo, o sea, todo el mundo para la jaula. Ese fue un error de la DINA, que yo se lo discutí hasta última hora a mi general. No deje a esa persona viva, lo deje libre. Paul Schaeffer fue detenido finalmente en Argentina, pero el año 2005, décadas demasiado tarde después de todo lo que hizo. Murió en la cárcel, pero la estructura de poder que construyó nunca fue completamente desmantelada. Hoy el lugar se llama Villa Baviera y funciona como un complejo turístico, una decisión que ha sido duramente criticada por las víctimas, quienes ven cómo el lugar de su tortura se convierte en un paisaje para fotos de vacaciones, borrando la sangre de la historia. El caso de Colonia Dignidad es la prueba irrefutable de la verdad incómoda de la historia de Chile, la existencia de una derecha política y económica que durante años visitó, celebró y protegió sistemáticamente a este enclave, mirando hacia otro lado mientras se violaban los derechos humanos más fundamentales, todo en nombre del orden y la lucha política. Eso, obviamente, forma parte de un montaje, de una campaña. No se hace. El país tiene problemas de seguridad gigantescos en muchas partes, pero no. ¿Alguien me quiere decir que es porque hay la denuncia de un menor en contra de un abuso de una persona determinada? Este expediente no es solo pasado, es una advertencia urgente para el presente. Cuando vemos el resurgimiento de discursos de extrema derecha que relativizan los crímenes de la dictadura, que niegan los horrores de lugares como Colonia Dignidad o que añoran la mano dura, estamos viendo cómo se abre la puerta para que la historia se repita. El peligro real no es un monstruo de stop motion, es olvidar que hubo quienes estuvieron dispuestos a sacrificar la dignidad humana para mantener su poder. Y mientras exista el negacionismo, el lobo sigue suelto. Después de revisar estos archivos, la sensación que queda es distinta a la cuando termina la película en el cine. Cuando se prenden las luces, el miedo se queda en la butaca. Pero aquí, al cerrar estas carpetas, te das cuenta que el horror no tiene créditos finales. Los casos que vimos hoy demuestran que los verdaderos monstruos no necesitan maquillaje ni efectos especiales. Están sueltos, caminan por nuestras mismas calles y respiran nuestro mismo aire. Pero si somos honestos, el horror no solo nace de esas personas rotas. Los expedientes de la Renta Provincia y de Colonia Dignidad nos enseñan una lección mucho más amarga. El monstruo también somos nosotros. Somos nosotros cuando decidimos mirar a otro lado porque el problema no nos toca. Somos nosotros cuando validamos discursos de odio y caemos en el negacionismo, ignorando que debajo de la tierra que pisamos hay historias que fueron silenciadas a la fuerza. El cine nos asusta con los demonios, pero la realidad nos castiga con nuestra propia indiferencia, porque cuando permitimos que la oscuridad avance sin cuestionarla, estamos construyendo el escenario para que el horror se repita. Al final, la frase basado en hechos reales no es solo un truco de marketing, es una advertencia, no solo porque el mal sea invisible, sino porque también necesita nuestro silencio para seguir existiendo. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otro video. Chao.